Por poder seguir disfrutando de la palabra del Señor juntos, ¿no? Les saludo a quienes nos visitan, a quienes hace un tiempo que no les veía, bienvenidos a esta iglesia Playa Ancha. Somos parte de la iglesia anglicana en Valparaíso y queremos de alguna manera continuar este banquete que comenzamos la semana pasada, ¿cierto? Digerir un plato de chorrillana, una ensalada, un mariscal, donde el Señor nos va a deleitar con la nutrición que Él nos dé a nuestros cuerpos. La palabra de alimento a nuestras vidas. Así que seguimos avanzando en esta serie de estudios, ¿cierto? Acerca de los medios de gracia. La serie Los medios de gracia. No sé si tú estuviste la semana pasada acá, pero dijimos que vamos a comenzar este año 2024, este año laboral, académico 2024, hablando de estos medios de gracia. ¿Y qué son los medios de gracia? Dijimos que los medios de gracia son instrumentos que Dios nos ha dado, que Dios nos regala para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como termina la carta del apóstol Pedro. Crecer en el conocimiento y la gracia de Jesús. Es decir, para crecer en nuestra madurez como discípulos de Cristo, para crecer en nuestra estatura, para llegar a ser como Jesús. Y lo primero que vimos la semana pasada, el primer medio de gracia, instrumento, fue la oración, como bien nos decía la Rosy. El orar a Dios como una herramienta que justamente Él nos da para relacionarnos, comunicarnos con Él en libertad, con sencillez, con sinceridad, comunicarnos con nuestro Creador. Hoy día vamos a ver la segunda patita de la comunicación, ¿cierto? Porque sabemos que si nosotros le hablamos a Dios, hay una comunicación de nuestra parte hacia Dios, pero ahora toca la parte de, bueno, ¿cómo Dios nos habla? ¿Cómo escuchar la voz de Dios para nuestra vida? ¿Cómo te habla tu vida, Dios? Acompáñame en esta oración. Padre, gracias porque cuando comenzamos este año, cuando comenzamos tal vez proyectos nuevos, desafíos nuevos, sabemos que van a venir problemas. Sabemos que la vida es difícil. Hay dolores, hay frustraciones, hay cansancio, hay enfermedades. Pero si pensamos en cómo tú nos hablas, tenemos la convicción de que tu palabra es viva y eficaz. De que tú nos hablas en todo momento, en toda circunstancia. Nos muestras tu carácter. Nos desafías a vivir más como tú. Nos desafías a vivir para ti. Por eso, Señor, ayúdanos a estar pendientes en esta mañana, este mediodía, a lo que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, Señor. Guíanos, sosténnos, aliméntanos, para que podamos crecer, cada uno de nosotros, a la estatura de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. En la segunda carta del apóstol Pablo a su aprendiz Timoteo, ¿cierto? Lo que acabamos de leer, vemos que más que una carta donde uno saluda a alguien, hola, te saludo acá, espero que estés bien, todo, funciona más bien como una carta de despedida, ¿no? Una carta donde ya Pablo está a punto de partir a los brazos del Señor, es decir, está a punto de morir. Y lo que quiere, de alguna u otra manera, es dejarle evidencias de la bondad y la soberanía de Dios en la vida de Timoteo, ¿no? Pablo, entonces, quiere hablarle las últimas palabras, lo último que él quiere dejarle, el testimonio de vida a su aprendiz Timoteo. Queremos decir, ¿cierto?, en este sermón, y lo que acabamos de leer en el pasaje, es que lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo es palabra de Dios. Y lo que tú tienes ahí en tu mano, y si no tienes una Biblia en tu mano, a lo menos sé que en tu celular puede haber una Biblia, es la voz de Dios a tu vida. Lo único preciado, ¿cierto? Lo único que sostiene tu vida en todo momento. Porque decimos que a través de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios comunica verdad a tu corazón. Te está diciendo cómo es Él, te está diciendo cómo es la vida, cómo es el mundo,
Y te está diciendo lo que tú necesitas para vivir la vida que Él te ha dado. Yo no sé si alguna vez tú has practicado algún deporte. A ver, levante la mano, ¿quién de ustedes ha practicado alguna vez un deporte? ¿Sí? ¿No muchos? Ah, hay algunos que nunca han practicado un deporte, los veo. Bueno, hay un deporte muy especial que para algunos les gusta, que se llama rugby. ¿Conocen el rugby? ¿Sí? ¿Se han escuchado el rugby? Un deporte ahí un poco brusco, apasionante, pero hay algo interesante en el rugby que a nosotros como latinos nos llama mucho la atención. Es especialmente la figura del árbitro, el juez, el referee, ¿no? ¿No es cierto, David, que el referee es alguien intocable, incuestionable? Y nosotros como chilenos, que nos gusta el fútbol, como sabes que los partidos de fútbol es como típico, ¡ah, árbitro, bueno, ¿cómo cobraste esto? Y uno empieza a pelear con el árbitro. Oye, no. En cambio, en el rugby, lo que el árbitro sanciona es ley. No se puede tocar, no se puede cuestionar. Llamativo para nosotros, ¿no? Cómo lo que los árbitros dictaminan, por ley, por verdad, es incuestionable. Es una verdad objetiva y que de alguna u otra manera da continuidad. Nos ayuda a pararnos en un terreno firme. De la misma manera, el apóstol Pablo, en esta segunda carta a Timoteo, ha venido contando que el verdadero y perfecto juez, árbitro, referee de la vida, del mundo, es Jesús. Incluso en momentos difíciles, donde todo parece injusticia, problemas, ¿qué más injusto que estar preso de manera injusta? Dios sigue siendo un juez verdadero, correcto, fiel. Por más que haya una injusticia, el Dios de Pablo es un Dios que tiene todo en control, que tiene un plan glorioso para nuestras vidas. Mira cómo lo señala en el capítulo 1, versículo 8 de esta carta de Pablo a Timoteo. Dice así que no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni tampoco de mí, dice Pablo, porque yo soy preso por su causa. Al contrario, debes soportar los sufrimientos por el Evangelio. Porque si Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras obras justas, sino por su propia gracia. Su gracia es perfecta, más allá de las injusticias, de los problemas, de las dificultades que tú estés viviendo. Lo que sabemos, queridos, es que en tu vida, en mi vida, en la vida de Timoteo, de Pablo y de todo el mundo, y hasta la propia vida de Jesucristo, muchas veces las injusticias son las que marcan nuestras vidas, ¿no? Vemos y sufrimos el daño y la corrupción que el mundo hace en nuestros corazones, pero también alrededor nuestro. Jesucristo, ¿cierto?, fue crucificado de manera injusta. Somos víctimas de un mundo corrupto, duro, y de personas que también somos corruptos, somos injustos. Y a veces no somos víctimas, sino somos victimarios que dañamos a otros. Y estamos buscando que el juez se equivoque, que no nos vea la falta que hicimos, y le vamos a alegar contra el juez y nos dice, no, yo no hice eso, falso, no tuve esa intención. Y cuando el juez nos dé un veredicto que va contra nuestra, lo único que queremos es que nos absuelvan. No queremos ser los culpables, queremos ser los inocentes. Entonces, en esa lucha diaria de si el juez tiene o no razón, o si yo tengo o no razón, la gran pregunta es, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Por qué la Biblia es, queridos, la fuente primaria de verdad y justicia? Pablo, ¿cierto?, continúa en el capítulo 3 de esta segunda carta a Timoteo, recordándonos y recordándole a Timoteo la belleza de la gracia del Señor por nosotros. Y está preparando a su aprendiz Timoteo a enfrentar la injusticia provocada por personas malvadas, por personas enemigas de la causa de Cristo, que aparentan tener piedad, pero lo único que hacen es dañar a las personas, a la iglesia. Imagínate, ¿no? En medio de la iglesia donde está Timoteo,
hay personas que están causando estragos, que se dicen cristianos, pero engañan, mienten, afectan. La pregunta es, ¿qué va a hacer Timoteo ante esta injusticia? ¿Va a querer enfrentarse hasta el árbitro como un chileno jugando a la pelota? ¿O va a decir, confío en el juez perfecto y verdadero? ¿Cómo responder ante la injusticia? ¿Vamos a descansar y confiar en este juez de jueces, señor de señores? ¿O vamos a nosotros querer dictaminar la justicia con nuestras manos? Mira cómo lo muestra en este capítulo 3, versículo 10 en adelante Pablo. Vamos a ver tres cosas en este pasaje. Primero, un juicio basado en una enseñanza coherente, en una vida coherente. ¿Ya? Eso es lo primero, versículos 10 y 11. Un juicio basado en una vida coherente. Segundo, un juez que conoce nuestras vidas, versículos 12 y 13. El juez conoce tu vida. Y tercero, un veredicto escrito y que está a nuestro alcance. Versículo 14 al 17. Un juicio, un juez, un veredicto. Vamos entonces con la primera sección, versículo 10 y 11. Hablamos de un juicio que está de alguna manera basado en una enseñanza de coherencia. Mira cómo comienza expresando Pablo este argumento en los primeros dos versículos. Pablo dice que frente a las tensiones que venía escribiendo de gente, falsos maestros, gente que quiere engañar, Timoteo, escucha esto, no debía centrarse en la maldad, en el pecado de los demás, juzgando, criticando, cuestionando, sino que debía concentrarse en la vida y testimonio del propio Pablo. ¿Lo viste? Versículo 10. Tú, en cambio, Timoteo, has seguido mi enseñanza o mis doctrinas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos. Entonces, ¿dónde debía estar la atención de Timoteo? ¿En los desgraciados, los malvados, los pecaminosos? ¿O en Pablo? Es decir, Pablo lo que quiere remarcar acá es que Timoteo debía observar no solo la enseñanza de Pablo, es decir, su conocimiento de la ley, su entendimiento del evangelio, sino también la coherencia de vida que estaba teniendo. Un testimonio coherente con su enseñanza. Por eso decimos que lo que tú y yo tenemos acá es un juicio basado en si la enseñanza es coherente o no en tu vida. Y esto es fundamental y por eso quise partir con esto. De hecho, el pasaje lo muestra. Porque podemos conocer mucho de la Biblia, podemos leer la Biblia todos los días, pero distinto es ver si es que esa vida es coherente o no en tu propia vida. Uno podría preguntarse al leer este pasaje, oye, ¿Pablo no está sonando como autorreferente? Hey, Timoteo, mírame a mí, lo que yo he hecho, mira mi vida. Hasta podríamos decir que suena como mal educado. Ponerse a sí mismo como ejemplo. Y la verdad es que haciendo una lectura rápida y ligera del texto, uno efectivamente podría pensar así. Pero déjame contraargumentar esa visión desde dos puntos de vista, desde dos ángulos. Por un lado, Pablo, no solo en su carta, sino en todas las cartas del Nuevo Testamento y en su testimonio que sale en Hechos, demuestra constantemente la soberanía de Dios sobre su vida, sobre su salvación y sobre su ministerio como apóstol de Cristo. Entonces, estaría cayendo en una contradicción Pablo, si quisiera personificar su ministerio en él mismo. Especialmente, lo que él estaba haciendo justamente era demostrar algo totalmente distinto a lo que eran los falsos maestros. Ellos sí eran jactanciosos, egoístas, arrogantes, ¿no? Eso dice al comienzo del capítulo 3. Pero Pablo estaba poniendo acá su vida como enseñanza para la vida de Timoteo, para la vida de su discípulo. Porque escucha esto, una vida inmersa en el amor y la misericordia de Dios. Cuando estoy completamente convencido de que Cristo me ha rescatado por gracia, que solo Él se lleva el honor de mi salvación, lo único que espero es que los demás vean mi vida para que disfruten esa salvación junto conmigo. Y eso estaba haciendo Pablo. Eso es lo primero, ¿cierto? Y por otro lado, la verdad es que Pablo podría llegar a ser arrogante, autorreferente, si su objetivo es precisamente ponerse como ejemplo
para recibir la alabanza y la gloria de lo que hace, ¿no? Pero fíjate el versículo 11. Mira el versículo 11. Dice así: ¿estás enterado, continúa Pablo, de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, de las persecuciones que soporté? Wow, ahí suena como, se está poniendo un poco autorreferente. Pero termina con esta frase maravillosa: de todas ellas me libró el Señor. Entonces déjame preguntarte, ¿a quién está poniendo como protagonista Pablo de su vida, de su ministerio, de su salvación? ¿Quién lo libró de sus aflicciones? Es el Señor, ¿no? Entonces, Él es el protagonista. El Señor es quien merece la alabanza y la gloria. Entonces, si el Señor es el protagonista, si Él es el juez perfecto que todo lo conoce, y que no solo todo lo conoce, sino también nos salva, a pesar de que todo lo conoce, en medio de este juicio, en donde la vida de Pablo, donde la vida de Timoteo, donde la tuya y la mía, se conoce todo, lo que el Señor espera de ti es una vida coherente con lo que conoces y con lo que sabes. La pregunta es, ¿lo que tú sabes del Señor, lo que tú conoces de la Biblia, es para sentirte mejor que otros? ¿Es para sentirte superior a otros? ¿O realmente quieres poner al Señor por delante? Así que el desafío que nos plantea Pablo en estos primeros 2 versículos es doble. Por una parte, vivir una vida de fiel testimonio, ¿cierto? Con todas esas características hermosas que describe el versículo 10. Pero también Pablo nos desafía, y desafía a Timoteo, y nos desafía a nosotros, a ponernos como ejemplo, ¿no? Siempre y cuando ese ejemplo ponga delante al Señor, sea Él el protagonista de lo que tú haces. ¡Hey, mira mi vida! Me saco la mugre por el Señor. Estoy creciendo, estoy soportando aflicciones por el Señor. Pero yo no soy el que la lleva acá. Es Él el que la lleva. Recuerdo que hace 20 años atrás, yo era un adolescente que participaba activamente en una iglesia en Limache. Y el problema es que yo era un adolescente que me sentaba en la última fila de la iglesia, ¿cierto? Me sentaba atrás, con los brazos cruzados, y empezaba a analizar el sermón del pastor. Me gustaba mucho ver realmente dónde se equivocaba, cuáles eran los versículos que lo había malinterpretado, o qué cosas no se entendían. Y yo lo cuestionaba en mi corazón y en mi mente, decía: oh, está mal, qué penca ese pastor. La típica actitud un poco irreverente, no sé, adolescente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora pensándolo, a la luz de este pasaje, veo que el Señor me permitió pasar por ese proceso de cuestionamiento, de crítica, justamente para mostrarme que debo bastarme ¿de qué? De la gracia del Señor. No de lo bueno y talentoso que pueda ser. De hecho, me toca a mí ahora estar enseñándole a ustedes, ¿cierto? Estar pastoreando esta iglesia, sirviendo al Señor. Pero no depende de si uno se equivoca o no, de si uno lo hace mejor o peor. Porque en la práctica no somos los jueces, ¿no? El juicio, queridos, está en las manos del Señor. Lo que nos toca a nosotros es vivir una vida coherente con lo que enseñamos. ¿Amén? Vamos al segundo aspecto que Pablo plantea en este pasaje de 2 Timoteo 3. Y es que justamente existen 2 caminos. Así lo muestra acá Pablo. Hay 2 trayectorias que terminan en lugares totalmente diferentes. Y el Señor es el juez perfecto y eterno, quien conoce toda tu vida. Mira cómo lo muestra versículos 12 y 13. Por una parte, hay una trayectoria que nos confronta, ¿cierto? A pesar de que hemos entregado nuestra vida a Cristo, de que somos creyentes, de que participamos en la iglesia, tu camino, escucha bien, tu vida va a ser difícil, dolorosa. Porque la vida del hombre y la mujer piadosa en Cristo implica dolor. Y por otro lado, la otra trayectoria es de aquellos que no viven en Jesús, ¿cierto? Que son impostores, embaucadores y terminarán mal, dañando a otros y dañándose a sí mismos. ¿Lo viste ahí el versículo? Ahora bien, probablemente como cristianos estamos
habituados a pensar en esta dicotomía. No sé si has escuchado, entre los buenos y los malos, ¿cierto? Los pecadores y los conversos. Los del camino ancho y el camino angosto, como era el cuadro que tenía mi abuelita en la casa, ¿no? El camino ancho y el camino angosto. Y uno se preguntaba, ¿dónde voy a estar? No, voy en el angosto, ¿no? Pensaba yo. Entonces, como uno asume, está en el camino angosto. Pero el texto, como que nos cuestiona un poquito. Y sabes que lo que verdaderamente define tu vida no es si te va bien en la vida o te va mal. No es el sufrimiento o la obediencia, no es tu rendimiento, sino lo que diferencia este texto es una palabrita chiquitita, una conjunción que se llama, ¿cierto? Pequeña, que tiene 2 letras, de hecho, esta conjunción. Mira el versículo 12. 2 letras, no 3. Los que quieren llevar una vida piadosa queridos, Cristo Jesús. Es decir, es en Cristo, ¿cierto? Es al interior de Cristo. Es inmerso en Cristo cuando todo cambia en nuestra vida. No es llevar una vida piadosa en mi obediencia, en mi religión, en las cosas buenas que tengo, sino es llevar una vida piadosa en Jesús, queridos. Porque escucha esto, en definitiva nosotros, como cristianos, lo primero que debería hacer la diferencia es que se note que tú estás viviendo en Jesucristo. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se expresa? Primero, definitivamente ya no estamos viviendo en el pecado, ya no estamos viviendo en la muerte, sino ahora estamos viviendo en Jesús. Ya no vivimos para nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestro orgullo, sino ahora vivimos en Jesús, en otro, en el Dios de dioses y Señor de señores. En primer lugar, vamos describiendo, detallando en detalle. En primer lugar, esto significa que en tu vida, que en mi vida, que estén inmersas en Jesús, significa que solamente somos justificados por Él. En Él. Solo en Él haya consuelo y esperanza en nuestra vida. No haya consuelo en el videojuego, en la comida, en el deporte, en mi carrera profesional, sino en Jesús. Ni siquiera en la cama, para los que quieran descansar y estar acostaditos, no, ahí no está el descanso, no está en la cama, sino está en Jesús. Ahora, uno podría suponer, bueno, si yo estoy en Jesús, listo, ya no hay cansancio, no hay dolor, no hay sufrimiento, porque estoy en Jesús. Pero no es lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Incluso hay iglesias que te dicen, ven a la iglesia para que pares de sufrir, ¿no? Pero Pablo acá le está escribiendo a Timoteo, su discípulo, que a su vez era pastor de una iglesia, para que volviera a recordar que en Jesús puede vivir una vida piadosa, llena de dolores, llena de cansancio, llena de persecución, ¿no? Pero es en Jesús donde todo cambia. Y lo segundo que debemos destacar es que el vivir en Cristo significa estar inmerso en una realidad de perdón, una realidad de restauración constante en tu vida, duradera, ¿no? Es una realidad que no depende de lo que podemos nosotros lograr con nuestras capacidades. Es decir, tú no puedes restaurar tu vida, sanar tu corazón de acuerdo a las medidas que tú tomes, sino realmente tú puedes contar consuelo y esperanza y sanidad a tu vida por lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Entonces, vivir en Jesús significa, como dice Pedro, vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo, pero pertenecemos a Jesús. Y no hay nada que tú puedas hacer que te quite esa condición. Escucha esto. Dios, es un juez eterno, que lo conoce todo, conoce el camino, la vida, la trayectoria de cada uno de nosotros. Pero por sobre todas las cosas, es un Dios que está cerca tuyo. Y por eso Timoteo quiere decir, ¿sabes qué? Ese Dios que lo conoce todo, te habla a tu corazón.
quiere contarte cómo es Él. Quiere que te maravilles de Él, ¿no? Quiere que conozcas el Evangelio leyendo la Biblia todos los días, comprendiendo el Evangelio, qué es lo que Jesús hizo, cómo amó en los Evangelios a las personas con las que se encontraban y cómo sigue amando hoy día. Hermanos, Jesús es el árbitro, es el juez perfecto del partido de nuestras vidas. Y en Él hay una victoria asegurada. Por más que hayan dificultades, por más que hayan traumas, dolores, por más lo difícil que se vea el partido, Jesús ya sabe el resultado final de tu vida. Porque Él entregó su sangre en la cruz por ti. Amén. Pasemos ahora entonces al tercer y último punto, ¿no? Y probablemente es como cuando todo calza, todo se entiende con estos 4 últimos versículos. Es el elemento central probablemente de toda esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Porque el apóstol ha venido escribiendo una dificultad, ¿cierto? Hay gente mala que está confundiendo, que está contaminando, que está destruyendo en cierta medida hasta la propia iglesia. Pero Dios está presente y Dios te está hablando. Desde el versículo 14 al 17 se nos presenta este veredicto que es accesible a todos nosotros. Como una carpeta donde sale todo, la historia del caso de tu vida. Bueno, acá está, léela, compréndela, entiéndela, ¿no? Porque ahí está el secreto de la vida. Versículo 14 al 17. Queridos, todo lo que dice la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una evidencia misma de que Dios es un Dios bueno, perfecto, justo. Y claro, tenemos muchas dudas, hay cosas que no entendemos, pero por eso estamos diciendo que la Biblia es un medio de gracia, el poder leer la Biblia es un medio de gracia. Porque la verdad que no deberíamos entender nada. Deberíamos estar cada uno en nuestra deriva pensando en nuestro propio placer, egocentrismo, pero Dios por su gracia nos ha dado ese instrumento, nos ha dado el leer la Biblia para comprenderla, para amarle más. Entonces Pablo expone esto para que así nosotros sepamos cómo vivir en esta vida. Porque fíjate, para Timoteo, y también para nosotros hoy día, el poder descubrir cómo debo vivir y el poder descubrir cómo es Dios está al alcance de tu mano. Abriendo la Biblia, comprendiendo la Biblia. Y si bien, escucha esto, el explorar la Biblia, la palabra de Dios, puede ser algo que tú estés haciendo ahora, como un hombre grande, una mujer ya madura, hay personas que tienen el privilegio de disfrutar la Biblia desde pequeñito, así como El Salvador, ¿cierto? De los brazos del Nacho, pueden disfrutar la Biblia. ¡Qué maravilla! Es enseñarle del Señor a los más pequeñitos. Escuchar cómo este Dios eterno, poderoso, perfecto, creó todo, creó los árboles, el mar, las aves, te creó a ti por amor. Y todos nosotros tenemos huellas de Dios, ¿cierto? Hay cosas maravillosas de Dios en nosotros. Pero también entender de que todo se echó a perder a causa de la rebelión. Destruimos una relación íntima con el Señor. Nos hacemos daño entre nosotros. Pero Dios, y ese es el Evangelio, envió a Jesús a nuestra vida para restaurarnos, para redimirnos, para volver a restablecer eso que se había roto, para remendar ese jarrón que se había roto y volver a hacerlo, como un alfarero, ¿no? La palabra de Dios, ¿cierto? Es lo que está ahí, a nuestro alcance. Y hay niños que tienen el poder, el privilegio de disfrutarlo, ¿cierto? Como lo tuvo Timoteo. Dice el versículo 14 y 15, ¿no? Desde pequeño pudo escuchar de este Dios perdonador. Pudo ver cómo le enseñaba a su abuelita Loida, su mamá Eunice, comprender las Sagradas Escrituras desde pequeño. Qué privilegio tenemos nosotros de poder enseñarle la palabra de Dios a nuestros pequeños. Pero quizás tú eres alguien ya maduro, grande, no tienes hijos, o quizás tus hijos ya están grandes,
Y dice, bueno, pero ¿qué hago yo entonces ahora con la Biblia? Bueno, la palabra que está ahí a tu alcance es el veredicto final de tu vida. Todos tus pecados, queridos, todos tus errores, tu maldad, fue pagada por Cristo en la cruz. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el veredicto final. Y decimos que está al alcance de la mano porque tú puedes abrir la Biblia y leer un pasaje como Apocalipsis, como Génesis, como profeta Isaías o Jeremías. Y todo apunta al Evangelio. Esa es la manera de entender la Biblia, ¿cierto? Para poder crecer en esta gracia y conocimiento del Señor, en este medio de gracia, debemos llevarlo siempre a Jesús. Entonces no es simplemente abrir la Biblia y decir, bueno, esto me dice Dios hoy día, y obedecer lo que te está diciendo textualmente, sino es abrir la Biblia, leerla, entenderla a la luz de Cristo. Yo la verdad es que no conozco completamente tu historia. No sé si tú creciste en un hogar cristiano o tal vez no. Quizás sufriste mucho por gente vinculada a la religión. Tal vez considerabas a los cristianos muy, no sé, ignorantes o torpes o medio locos. Pero escúchame, Dios en la Biblia te explica cómo es Él y qué quiere para tu vida. El leer la Biblia, el entender lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo, significa darle un sustento firme, seguro a tu vida. Por eso Pablo le ordena a Timoteo que vuelva a la base, ¿cierto? Vuelva al fundamento de su vida. Que no lo recibió de manera milagrosa, así cayó así por el cielo, sino que lo recibió desde su abuelita, desde su mamá. Y Pablo ordena que Timoteo vuelva a la base y le explica dos cosas en los versículos 15 al 17. Lo hace en primer lugar para que comprenda la belleza del Evangelio, versículo 15, que te ayuda a comprender cómo este juez perfecto y eterno te perdona. Pero también, versículos 16 y 17, vuelve a la base, a leer la Biblia, para que tengas todas las herramientas necesarias para servir a tu Señor, para servir a la iglesia. ¿Lo viste ahí? Entonces, este medio de gracia, queridos, este instrumento que el Señor nos da, no es solo para que tú engordes en tu banquete celestial, ¿cierto? En esta chorrillana celestial que el Señor te da, sino también es para que tú puedas entregarlo a otros, enseñarle a otros, bendecir a otros. Entonces, déjame preguntarte, ¿cómo puedes confiar y descansar en este juez, en este rey y señor, si hay tantos problemas en el mundo, tantos problemas en mi vida, incluso al interior de la iglesia hay tantas dificultades? Bueno, recuerda, hermano, hermana, la Biblia, ¿cierto? La Escritura es inspirada por Dios y te puedes deleitar desde la historia de Abraham, de José, David, Isaías, ¿no? Los apóstoles. Y todo apunta a que este juez perfecto y eterno sí tiene la razón y sí te va a amar para siempre. Por allá, a finales del 1800, después de cerca de 60 años haciendo intento por evangelizar al pueblo mapuche, con una serie de dificultades, tragedias, gente que murió, los misioneros anglicanos llegaron a un pueblito cerca de Temuco que se llamaba Cholchol y tenían el deseo de enseñarle a los mapuches a creer en Cristo, enseñarles de la Biblia. Pero se dieron cuenta de que en general la población mapuche era analfabeta, no sabía leer. Entonces, ¿cómo le podían enseñar la Biblia a personas que no sabían leer? Así que una de las primeras cosas que crearon en ese momento fueron escuelas para enseñar a leer, ¿no? Y si les enseñaron a leer, les enseñaron a conocer a Dios y el Evangelio que sale de la Biblia. Porque escucha esto, si toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir en justicia, lo primero que debemos hacer es enseñarle a la gente a leer bien la Biblia, ¿no? Hoy día, a comparación de finales de 1800, la tasa de analfabetismo en Chile es muy baja. Muy pocos no saben leer.
Quizás tú conoces a alguien. Pero lo que sigue siendo igual de alto es la capacidad de comprender lo que lees, ¿no? Hay gente que lee una instrucción y dice, no entendí nada lo que dice la instrucción, ¿no? Bueno, la capacidad de comprender lo que lees nos sigue costando. Lo mismo pasa cuando tú lees la Biblia. Necesitas que el Espíritu Santo te llene de gracia, de conocimiento para comprender lo que está saliendo ahí. Así que yo te animo, querido, a que sí, tú tienes el deber de estudiar la Biblia, leerla como este medio de gracia, de disfrutar la voz de Dios, quizás en tu pieza, quizás en la micro, tal vez en una hora libre que tengas, leerla. Pero cuánto más placer hay hacerlo en comunidad, en un grupo discipulado pequeño, tal vez en un grupo en casa, en una comunidad misional, o acá mismo, los domingos, estudiarla juntos, ¿no? Así que si tú quieres realmente ir y conocer y comprender a este Dios que sale en la Biblia, yo te animo a que te acerques a mí, hablemos, conformemos un equipo de estudio bíblico, un discipulado, puedes unirte, puedes hablar tal vez con Carlos, con Benjamín, con Ignacio, con Tiara, con Rosa, que son parte del equipo pastoral, y vamos a crecer juntos en esta gracia y conocimiento del Señor. Pero quedó una pregunta dando vuelta, ¿cierto? ¿Cómo confiamos que este juez, este árbitro, este referee del partido tiene razón? Es correcto. ¿Qué harás cuando surjan injusticias en tu vida? Cuando te sientas impotente ante la realidad. O incluso, ¿qué harás cuando quieras criticar, cuestionar a otro Gil que está haciendo buenas tonteras? ¿Vas a solucionar todo con tus propias manos? ¿O con tus palabrotas? ¿O vas a ser un futbolista? Pero ¿cómo cobras así? ¿Y alegar como un futbolista? ¿O vas a ir al Señor y descansar que Él sí tiene razón, que Él sí es bueno, que nos perdona y nos restaura en Cristo Jesús? Porque, queridos, de eso se trata la Biblia. Una historia de amor, de reconciliación, de restauración de todas las cosas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú te muestras tal como eres. Hay cosas que nos chocan. Hay cosas que no entendemos en la Biblia. Pero cuando comprendemos el relato completo, de que tú lo dejaste todo en tu gloria para venir a este mundo, para hacerte uno como nosotros y terminar muriendo en la cruz por nuestros pecados, todo calza, Señor. Entendemos que la Biblia realmente nos habla de cómo eres tú. Un Dios que no se acomoda ante la injusticia, un Dios que no se queda impávido ante nuestros dolores, sino un Dios que nos prepara. Nos dice, hey, sí, el cristiano va a sufrir, hay inconvenientes, pero el fin de la historia está asegurado. Tú nos recuerdas en la Biblia, Señor, que vas a volver tarde o temprano a restablecer una nueva creación, a juzgar a los vivos y a los muertos, a poner en orden todo lo que está en desorden, a traer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a nosotros como cristianos hoy día a vivir ese reino de luz, ese reino de justicia, y a propagar el Evangelio a los cuatro vientos, y hacerlo estudiando la Biblia, abriendo la Biblia, enseñando de ella, enseñando de Jesús. Te lo pido, en su nombre oramos. Amén. Y Dios les bendiga, queridos.